Filosofía del Lenguaje, docente también en la Facultad de Humanidades y Artes. Soy el único de los tres que no me dedico de lleno a cuestiones de filosofía política. Lo hice, una especie de primer amor, pero ya transcurrió mucho tiempo de ese amor, así que es como despuntar un viejo vicio, el de charlar de estos temas. Realmente hace mucho que no me ocupo de estas cuestiones, pero gracias a la convocatoria de... No, pero contales de qué te dedicás, porque yo ahí encuentro una asociación. Hola. Gracias a la convocatoria de Candela y a la generosidad que siempre ha tenido a la hora de armar estas actividades y de convocarme, bueno, he dado el presente. Por ahora digo esto, después retomo cuando empiece lo mío. Bueno. Hay otro inalámbrico, si no. ¿Es necesario el micrófono o podemos dialogar de esta manera? No soy vergonzosa, problema de los demás. Parece que somos poquitos. Bueno, si no te dejo el lugar y después vamos. Mi nombre es Cristian Postoli, soy docente de la casa, licenciado en filosofía, abogado. Quería agradecer este espacio de compartir ideas. Primero, agradecer a ustedes que estén aquí presentes y agradecer a los organizadores en cabeza de Candela Cialen y Daniel Haddad, que han colaborado como parte de la institución. Y me quiero detener un poco en esta idea de intercambio de ideas, es decir, discutir ideas y no discutir personas en modo directo. Y cómo esto nos lleva, porque acá tenemos el profesorado de filosofía, el paso del mito al logos, dejar de discutir pasiones, dejar el pensamiento mágico, fantástico, para empezar a discutir el logos. Y ese logos siempre en sintonía con la filosofía, siempre abierto, es decir, vivir en el entre, en las preguntas. Siempre verdades contingentes para seguir investigando. Y esto nos da paso a cómo interpretamos la educación como docentes. Es decir, no enseñar el qué, sino el cómo reflexionar, transmitir ideas, distintas perspectivas, porque de lo contrario, si no hacemos una cámara de ecos, volvemos siempre a mencionar lo mismo. Quizá la finalidad de la educación sea esa mayoría de edad, pero no mayoría de edad en el sentido cronológico, al cual lamentablemente todos vamos, sino esa mayoría de edad en sentido kantiano, ese sapere aude, atrévete a saber, larga el bastón, sea autónomo, pensá por cuenta propia. Así que bueno, muy agradecido que estén acá y agradecido también a las autoridades y a Candela. Bueno, mi nombre es Fernando Rosúa, soy docente de Derecho Político acá en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Derecho. En primer lugar, bueno, agradecer la invitación, ¿no? a Candela, a Daniela. Cuando Candela me invita, me dije que sí rápidamente y fue un desafío focalizar, pensar el liberalismo político. Damos en la materia algunos autores vinculados a esto, pero en este contexto que estamos viviendo me permitió ponerme a reflexionar y creo que es un hallazgo el tema que plantean en el seminario. ¿Sí? Así que te agradezco que me incentivaste a profundizar algunas ideas. Básicamente lo que nosotros, cómo abordamos en la materia nuestra, es una materia que se da en la Facultad de Derecho, que el objetivo es que los estudiantes puedan ver la dimensión política del derecho. De eso se trata. Entonces, un poco voy a tratar de
de aportar algunos elementos para que podamos pensar la dimensión política desde una mirada que nosotros la llamamos de una teoría del poder. Después lo voy a explicar y lo voy a profundizar un poquito. Pero esa es la idea, un poco la propuesta de lo que voy a hablar yo. Bueno, Arranca si tenés ganas. yo arranco por una cuestión simplemente... Escuchan, perdón, se escucha. Escucha perfecto. ¿Sí? Arranco primero simplemente por una cuestión justamente que voy a abordar al inicio, que es el liberalismo, ¿no? El liberalismo básicamente es el respeto irrestricto por los proyectos de vida del prójimo basado en el principio de no interferencia y no agresión. El uso de la fuerza debe estar solamente limitado como carácter defensivo. En suma, un liberal es una persona que enfatiza la libertad individual, la igualdad ante la ley, la defensa de la propiedad privada y un gobierno limitado. Ahora bien, hay que hacer algunas aclaraciones terminológicas en el campo de la filosofía política y de las formas de gobierno que tienden un poco a confundir. Lo contrario al liberalismo, en el plano de civil político, es el socialismo, o sea, que prioriza la sociedad como un conjunto, esa relación parte-todo, ese organicismo. Ahora bien, el capitalismo es la decantación del liberalismo, pero en el plano económico, la forma productiva del liberalismo. Y en el socialismo, la forma productiva es el comunismo. También se habla de individualismo y colectivismo. Bueno, si se quiere, en el plano psicosocial, el individualismo es la raigambre del liberalismo y el colectivismo del socialismo. Así más o menos está claro, digamos. Ahora, el problema está cuando aparecen los conceptos de derecha e izquierda. Ahí aparece el problema. Esto es un error conceptual o una mala definición. Generalmente se dice liberales de derecha y socialistas de izquierda. Bueno, los conceptos de derecha e izquierda tienen un origen histórico en el contexto de la Francia revolucionaria, la disposición de los miembros de la Asamblea en 1789. Los representantes que apoyaban al rey Luis XVI, el marido de María Antonieta, estaban sentados a la derecha, conservadores, nobles y nacionalistas a la derecha. Y los que estaban sentados a la izquierda, casualmente eran los burgueses, que luego son los que van a llevar el liberalismo adelante con su método productivo, y los progresistas de la época, que algunos no eran burgueses, pero sí eran personas que querían un cambio en lo político. Así ya fíjense en que lo de derecha e izquierda no está del todo claro, por eso cuando dice liberal de derecha, ¿qué sería un liberal de derecha, ¿no? Entonces, este uso espacial se convirtió en una forma confusa de clasificar tendencias políticas. De hecho, el concepto de neoliberal se lo suele utilizar para decir liberal de derecha. Bueno, ningún liberal se dice a sí mismo que es neoliberal. Esta confusión llegó a tal punto que Norberto Bobbio, el jurista y teórico político italiano de la Escuela de Turín, en 1994 decide intentar clarificar esto, y para eso no es que da una ponencia, ni escribe un artículo, escribe un libro. El libro tenía como nombre Izquierda y Derecha, la importancia de una distinción política. Esto es de 1994. Pero este buen intento de Norberto Bobbio generó nuevas confusiones. Dijo que la derecha, quiso hacer una simplificación excesiva, lo cual es un oxímoron, ¿no? Pero quiso hacer una simplificación para clarificar de un modo que quede para siempre, pero terminó confundiendo en esa clarificación. Dijo que la derecha son aquellas posiciones que suelen priorizar la libertad del individuo, y mientras que la izquierda tiende a favorecer la igualdad. Ahí se entiende por qué el liberalismo queda asociado a la derecha, cuando la verdad técnicamente no es así. Ahora bien, para diferenciar claramente lo que es izquierda-derecha y cómo se ubica el liberal en eso, vamos a hacer una figura, una ilustración un poco simpática. Vamos a decir que alguien de derecha, un conservador, un nacionalista, es un liberal en lo económico, pero no en lo personal. O sea, ¿por qué? Porque
tiene ese raigambre con la sociedad y por lo tanto impulsa una corrección, un control de prácticas en nombre de ciertos valores de la comunidad que hay que preservar, nacionalista, conservador. Dicho de otra manera, a la persona de derecha no le importa con quién comercias, qué haces con tu dinero, pero le importa con quién te metes en la cama. A alguien de izquierda, un progresista, ellos son liberales en lo personal, pero intervencionistas en lo económico. O sea, siguiendo el ejemplo anterior, a la persona de izquierda no le importa con quién o quiénes te metes en la cama, pero sí le importa con quién comerciás, hay restricciones, le importa qué haces con tu dinero, los cambios, las divisas que manejás, lo que importás, lo que exportás, etc. Alguien liberal es el que sostiene, como dijimos en esa primera definición, el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo, basado en la no interferencia. Por lo tanto, al liberal de junio, o sea, siguiendo nuestro ejemplo, no le importa con quién comerciás, qué haces con tu dinero, en qué invertís, y a su vez tampoco le interesa con quién o quiénes te metes en la cama. Ahora bien, hay distintos tipos de liberales. Están los liberales clásicos, que aceptan cierta intervención estatal para regular monopolios, creen que no solamente el Estado tiene que ocuparse de la seguridad y la justicia, sino también que dan lugar a la educación, la salud, incluso promover alguna forma amplia, muy amplia del salario mínimo. Los representantes filosóficos del liberalismo clásico lo tenemos, por ejemplo, a John Locke, segundo ensayo del gobierno civil. Un puente entre lo filosófico y lo económico lo tenemos a Adam Smith, La riqueza de las naciones. Y en lo propiamente económico, un liberal es Milton Friedman en Libertad de elegir, y todos los representantes de la escuela de Chicago, Robert Lucas, Joe Stigler, Gary Becker. Por otro lado, tenemos a los liberales minarquistas. Ellos consideran un Estado muy mínimo, solo para seguridad y justicia, únicamente. Los representantes filosóficos de esta corriente lo tenemos a Robert Nozick en el libro Anarquía, Estado, Utopía. Robert Nozick, muy conocido, profesor de Harvard, por la disputa que tuvo con John Rawls, que es un igualitarista liberal, el cual también es un término bastante controvertido. También está Ayn Rand, La virtud del egoísmo, La rebelión del Atlas. Puente entre lo filosófico y lo económico lo tenemos a Friedrich Hayek, Camino de servidumbre, Los fundamentos de la libertad. Y en lo económico propiamente libertarios son, von Mises, La acción humana, Karl Menger, Principio de economía, donde desarrolla su célebre últimamente principio de imputación, y todos los representantes de la escuela autoritaria. Y por último están los liberales anarquistas. Pero los liberales anarquistas ya es solamente una posición filosófica, digamos, porque el anarquismo lo que intenta es abolir toda clase de autoridad. Y el liberalismo necesariamente, aunque sea un Estado mínimo, necesita, porque si abolimos toda clase de autoridad y queremos comerciar sin una autoridad, termina volviéndose la ley del más fuerte, digamos. Por lo tanto, es solamente un ideal, es tensar la cuerda hasta lo máximo posible. Entonces tenemos, por un lado, los liberales clásicos, que son los liberales minarquistas, que son los libertarios, y esta posición más teórica, que son los liberales anarquistas, que son los anarcocapitalistas. Y la idea en lo que sigue es un poco desarrollar cómo se vinculan los liberales con la creación de los derechos humanos. Muchos asocian los derechos humanos al socialismo, pero los que crean los derechos humanos es la corriente liberal a través de los teóricos del contrato, y después las críticas que le hacen a esta idea de estos derechos, que después van a ser llamados los derechos de la primera generación, y se le van a anteponer los derechos de segunda generación. Los derechos de la primera generación, civiles y políticos; los derechos de la segunda generación, económicos y sociales. Voy bien con el tiempo, no sé cómo. Sí. Bien. El contractualismo.
Porque pensar los derechos humanos aparece de la mano del liberalismo. Ahora, ¿el liberalismo cómo surge? Bueno, el liberalismo surge a través de una corriente que es la corriente contractualista que viene a pensar la filosofía política en el Estado moderno. Es decir, ¿cuál es la función, cómo nace el Estado moderno como resultado de un pacto? Este nuevo esquema se opone al organismo antiguo. El organismo antiguo a través de Platón y Aristóteles, y después tenemos el organismo medieval con Agustín y Tomás. Siguen siendo organismos, sigue habiendo esta relación parte-todo, donde el todo es más importante que la parte, pero atravesado con una línea teológica. La modernidad viene a romper con este organicismo y viene a promulgar la idea de que todos los hombres son iguales y libres. Es decir, y que el Estado ya no es natural, que el Estado es un constructo, es una construcción artificial. Por lo tanto, nosotros ya no somos políticos naturalmente, ya no estamos en el son politicón aristotélico. Ahora somos súbditos y soberanos. Entonces, en un estado de naturaleza, el esquema contractual básico es que hay un estado de naturaleza hipotético, realmente figurativo, para pensar, en el cual todos los hombres son libres e iguales. No hay más lugares naturales aristotélicos. Esto lleva a que tenemos un derecho natural, de ahí viene el concepto de jus naturalismo, un derecho natural a la vida, a preservar la vida. Yo puedo defenderme ante alguien que me quiera hacer la vida. Es el derecho natural que tenemos, ser todos libres iguales, pero este estado de naturaleza va degenerando cada vez más, porque al no haber un poder común, unificador, termina siendo, en concepto de Thomas Hobbes, una guerra de todos contra todos. El hombre es un lobo del hombre, homo hominis lupus. Entonces, los hombres, con una parte de pasión y con una parte de razón, es decir, la pasión, el miedo a morir violentamente, y la razón es que entablar lógicas argumentativas para poder pactar lleva a la idea de un pacto. Entonces, se pacta y se entra en una sociedad política. Estado de naturaleza, pacto, sociedad política. Ahora, Locke, que viene luego, dice, Hobbes se equivocó. En verdad no contó toda la historia. Él contó ya cuando había problemas, pero la historia aparece antes en este estado de naturaleza. Es decir, los hombres son todos libres y los hombres entre ellos van generando una cierta organización. En esa cierta organización empieza a haber un cierto comercio, producto de la apropiación de la naturaleza. El hombre se apropia de la naturaleza y genera un producto que le es propio también. Hay árboles de manzanas, me subo, saco una manzana y esa manzana es de mi propiedad. O sea, Locke considera que hay propiedad privada y eso es un derecho natural. O sea, ¿por qué? Porque hay otros árboles también en los cuales otros pueden ir, sacar su manzana y llevársela también. Pero esa manzana es producto de mi cuerpo, del esfuerzo de mi cuerpo, ya es parte de mí. Por lo tanto, lo que hace Locke es agregar a los derechos de la vida y la libertad que estaba en Hobbes, el derecho a la propiedad privada en un estado natural. Entonces, claro, este estado luego degenera también. Ahí dice, acá, Hobbes empieza a contar de acá. Porque bueno, en ese estado pasan cosas, ¿no? Aparecen, en palabras de Locke, los irracionales. ¿Quiénes son los irracionales? Justamente los que no responden a esta razón natural, a esta ley natural, y quieren apropiarse del producto de la gente. Pensemos que en esta pequeña sociedad se va dando un comercio, y este comercio se va complejizando. División de trabajo, complejización, aparece el dinero en sus distintas formas. Primero aparece el dinero como especie, después metales y después dinero billete. Por lo tanto, ese dinero también es parte de mi propiedad y nadie puede venir a sacármelo porque es parte de ese producto que yo trabajé en la naturaleza y comercié. Lo que pasa es que el dinero va apareciendo porque, bueno, hay un problema de preferencias y hay un problema de la divisibilidad. Por lo tanto, tiene que aparecer un medio común de transacción. Ahora, este estado se complejiza, dijimos, aparecen los irracionales y ahí, díselo, acá Hobbes empieza a contar de acá. Ahora, es necesario pactar, es cierto,
Pero este pacto ya no es un pacto de sumisión como planteaba Hobbes. O sea, porque yo tenía derechos naturales, dice Hobbes, y esos derechos naturales ahora se ven amenazados. Por lo tanto, tengo que entrar en este nuevo estado, pero para preservar esos derechos naturales que tengo. ¿Cuáles son estos? Dijimos vida, libertad, propiedad privada. Es decir, entro a esta nueva forma de gobierno, a esta sociedad política, pero para que la sociedad política me preserve la vida, el príncipe no puede matarme, me preserve la libertad, el príncipe no puede encarcelarme porque no le gusta lo que yo digo y me preserve la propiedad privada. Es decir, el príncipe no puede confiscarme, no puede expropiarme, no puede ponerme impuestos usureros. Entramos a ese estado con esa condición y solamente pagamos impuestos para seguridad y justicia. Por lo tanto, este es el origen de los llamados derechos civiles y políticos que vienen a llamarse luego derechos de la primera generación. Estos derechos civiles y políticos claramente tienen que estar en sintonía con el derecho positivo que va a tener ese nuevo Estado. O sea, estos derechos positivos que están elaborados en la Carta Magna y en los distintos códigos y leyes no pueden vulnerar estos derechos naturales. De ahí un naturalismo, después van a ser llamados, como dijimos, derechos naturales. Esto claramente inspiró todas las constituciones, la Bill of Rights, la Carta de los Derechos de Inglaterra, luego de la Revolución Gloriosa en 1688. En 1776, Thomas Jefferson tuvo muy en cuenta a John Locke para redactar la Constitución de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasó? Más adelante, hay como un proceso de mutación, llegado al siglo XIX en adelante, donde aparecen un conjunto de ideas, intentan tomar una nueva posición de los derechos humanos. Ahora, el problema no son que son nuevas ideas, el problema son que desde el punto de vista del liberalismo, estas nuevas ideas son contradictorias. Esto surge producto de una coyuntura económica, social, política, geopolítica. Pensemos en luego de la reorganización de la Segunda Guerra Mundial, el mundo dividido en dos bloques, Alemania Occidental a la cabeza con Estados Unidos, bloque capitalista, Alemania Oriental, la Unión Republicana Socialista Soviética, bloque socialista, intentaba, en esa Guerra Fría, en la cual los misiles estaban a un costado, intentaban pelearse por quién tenía el mejor proyecto de vida. Bien, Muro de Berlín, 1961, mal no recuerdo, Muro de Berlín, o 1969. Entonces, ¿qué dice el bloque? Lo resumo porque si no me tengo que ir mucho. ¿Qué dice el bloque oriental? Los derechos de los occidentales están buenos, fueron exitosos, pero son injustos porque generan una sociedad desigual. Por lo tanto, nosotros venimos a corregir eso. Nuestro nuevo esquema, nuestro nuevo enfoque viene a corregir eso. Y ahí aparece en 1966, cuando el bloque de Estados Unidos intenta ante las Naciones Unidas presentar el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Unión Republicana Socialista Soviética presenta a la par el Pacto de los Derechos Internacionales Económicos y Sociales. Esto pasa en 1966, después entra en vigor unos años más adelante. Por lo tanto, ahí se genera esta división de los derechos. ¿Qué es lo que le acusa el bloque oriental al bloque occidental? Bueno, que los derechos han sido exitosos en parte, pero son injustos porque generan sociedades desiguales. ¿Cómo responde a esto el liberalismo? Bueno, el liberalismo, lejos de decir que no es así, enfatiza esta cuestión. Dice, sí, es cierto que son desiguales, pero esta desigualdad es la que genera progreso social. ¿Sí? Lo que en principio se presenta como una desigualdad material, a largo plazo es lo que genera el progreso social. Podemos poner como ejemplo Stephen Jobs. Se hizo millonario, es desigual, está mal.
Pero, a la larga, lo que generó a Stephen Jones para la sociedad fue un mayor desarrollo y un mayor crecimiento económico para todos. Entonces, lo que dice el liberalismo es que justamente esa desigualdad material es lo que genera a la larga el progreso social. Claro que de momento genera cierta inquietud, de momento genera cierta disparidad, pero a la larga termina impactando positivamente para el desarrollo de toda la sociedad. Podemos pensar que cuando Thomas Edison en 1879 patenta la lámpara incandescente, los fabricantes de velas no habrán estado muy contentos, digamos, ni siquiera ni hablar los obreros. Si podrían haber interrumpido ese proceso, lo hubieran hecho, pero gracias a ese desarrollo se ha generado un progreso social. Por lo tanto, lo que viene a decir el liberalismo es que el liberalismo reconoce que el socialismo quiere mejorar la sociedad, pero dice que se equivoca en los medios que implementa. Dice von Mises en La acción humana: el liberalismo clásico se distingue del socialismo, que también lucha por el bien de todos, ¿reconoces? No en el fin al que apuntan, sino en los medios que eligen para conseguir ese fin. Y esto, desde el liberalismo, lo soportan desde el lugar de ello, con datos históricos. Por ahí, por aquí. Sí. Datos históricos en dos sentidos. Datos históricos en términos numéricos y datos históricos de vivencias, experiencias de aquellas personas que han tenido las experiencias de vivir en las distintas sociedades. En los datos numéricos nos dice el liberalismo que es un sistema que ha permitido que la gente, en tanto sociedad, a largo plazo viva mejor. Hoy vivimos un mejor nivel de vida que cualquier príncipe del siglo XVII, digamos, salvando la edificación de los castillos, ¿no? Aunque uno cuando estudia un poco la Edad Media se da cuenta que los sistemas de baño, los conductos de agua, las cocinas, bueno, uno sale escandalizado. Pero bueno, la estética del castillo no la tenemos. Para corroborar esto, tenemos que ver el PBI per cápita en todo el mundo. Estos son datos de la Nación Unida que toman los liberales. Dice, pensemos del contexto de la Revolución Francesa, del contexto de la Revolución Industrial, que va de 1760 a 1840. Bueno, dice, tomemos el 1800 y miremos para atrás. Del 1800 al año 0 se creció el 0,02%. De 1800 al año 2000 se creció el 90%. La riqueza se multiplicó por 20. Estos son datos de Naciones Unidas. A su vez agregan que los países ricos, los países libres, perdón, son 11 veces más ricos que los países endogámicos, digamos, los países cerrados. Y que el pobre en un país rico tiene el mismo nivel de vida que un habitante medio en un país más cerrado. Esos son los datos numéricos. Y para terminar, sí, los datos de la experiencia histórica. Dice, durante la Guerra Fría, Muro de Berlín, no morían acribillados los alemanes de la Alemania Occidental a mano de oficiales del bloque capitalista intentando cruzar el muro hacia el lado federal, sino más bien pasaba lo contrario. Morían los alemanes federales a mano de los oficiales federales intentando cruzar al caótico mundo capitalista. Del mismo modo, no morían y mueren los balseros de Estados Unidos saliendo de las costas de Miami para llegar al puerto de Mariel en Cuba, sino más bien sucede lo contrario. Mueren los balseros cubanos saliendo del puerto de Mariel para llegar a las costas del
mundo capitalista de Estados Unidos. Y por último, esto en la actualidad, no mueren los surcoreanos a mano de los fusiles de los militares surcoreanos intentando cruzar las llamadas zonas de la frontera, zona desmilitarizada, sino para llegar al paraíso de Surcorea, sino que más bien sucede a la inversa. Mueren los surcoreanos a mano de los fusiles de los militares surcoreanos para que no crucen a Corea del Sur. Bueno, espero haber sido claro, fui sintetizando mucho, hasta aquí lo mío, muchas gracias por la escucha. Si les parece bien, para no demorarnos tanto, pasamos con el profe Mariano y ustedes agencian las preguntas que tienen con Cristian para después. Para el final hacemos un ping-pong de preguntas. Gracias nuevamente Candela, Daniela, a las autoridades de la escuela del Normal 2 y a ustedes que están presentes. Lo mío, como anticipé en la presentación, no va a tener el nivel de erudición que desplegó Cristian en su recorrido histórico. No es esa mi intención, es charlar algunas cuestiones más de ejercicios argumentativos en relación a la actualidad, siempre enmarcándonos en la convocatoria que nos trae, que es precisamente charlar y discutir acerca del liberalismo. Como decía cuando me presentaba, tengo frente a la filosofía política sentimientos encontrados. Por un lado, es como volver a un primer amor, ¿no? Como decía Candela, yo empecé como JTP de filosofía política en la Facultad de Humanidades y Artes, y hubo un tiempo en el que estos temas me interesaban mucho, pero luego pasaron cosas, ¿no? Esas cosas que pasaron tienen nombre y apellido. Ludwig Wittgenstein, ¿no? Los que son alumnos míos saben y conocen de qué estoy hablando, ¿no? Y ahí mi vida, digamos, pegó un giro lingüístico. Y bueno, ahí cambié rotundamente. Los que no son nuestros, que no necesariamente tienen que saber quién es Wittgenstein. Bueno, un gran filósofo analítico del lenguaje, un gran pensador que modificó de algún modo el rumbo de mis intereses teóricos a lo que soy hoy desde hace muchos años. Y que muchos de ustedes conocen de mí, alguien más bien vinculado a temas de filosofía teórica, como la filosofía de la ciencia, la epistemología, la lógica y la filosofía del lenguaje. Entonces, cuando me invitaron para charlar de estas cuestiones, mi primera respuesta fue no, pero después, no porque no estoy en estos temas realmente, pero después intenté hacer como un esfuerzo analítico y filosófico por tratar de vincular o de intentar tender algún tipo de puentes entre esos campos de la razón teórica en las que yo me dedico con precisamente la razón práctica y estos contextos de análisis más amplios. Y yo voy a proponer trazar un puente entre esa idea de filosofía analítica que desde Frege hasta Wittgenstein, pasando por Austin y Sartre, se ocupan del análisis del significado, la lógica del lenguaje y las condiciones de verdad, para poder ligarlo con la política en el sentido de cómo el análisis del lenguaje nos puede ayudar a clarificar, aclarar conceptos que forman parte de ese entramado que damos en llamar discurso político, ¿no? O sea, cuando nosotros queremos hacer un análisis
conceptual en torno al discurso político, necesariamente nos tenemos que detener en aquellos conceptos que forman parte de esto que llamamos discurso político, ¿no? ¿Y cuáles son los conceptos que orbitan en relación a la política? Conceptos como democracia, pueblo, derechos, libertad o, en este caso, liberalismo. Entonces, la primera pregunta que nos tendríamos que formular es ¿qué significa liberalismo? ¿Es una doctrina política sobre la libertad individual? ¿Es una posición económica a favor del libre mercado? ¿Hay una esencia fija del liberalismo o es, para decirlo en términos wittgensteinianos, una familia de conceptos? Este intento de clarificación conceptual yo creo que va de la mano con otra faceta del análisis filosófico, que es el de intentar desenmascarar, a partir del análisis del lenguaje, los mitos cognitivos o las manipulaciones lingüísticas que los discursos políticos pueden generar. Y en este sentido, para evitar ambigüedades y malos entendidos, yo quisiera dejar planteado una idea y a partir de esa idea formularme una pregunta. La idea en la que yo quisiera detenerme tiene que ver con una versión del liberalismo que yo voy a defender. El liberalismo como un principio epistemológico centrado en el pluralismo y la tolerancia. Y a partir de esta idea, yo quisiera formularme una pregunta. ¿Qué presupuesto arrastra quien se autodefine como liberal en este sentido? Es decir, ¿qué condiciones deben cumplirse para que algo sea propiamente liberal en este sentido? Y para eso yo quisiera proponer un ejercicio de análisis conceptual a partir de ejemplos de discursos circulantes. Esta es una praxis filosófica que nos gusta hacer, a los que nos gusta la filosofía analítica, porque creo ayuda a conectar el pensamiento abstracto en lo concreto, es decir, fomentar una comprensión encarnada de los conceptos. Voy a poner ejemplos, ejemplos muy recientes. Ese ejemplo surge a raíz de una polémica que estuve viendo hace un par de semanas en televisión, respecto puntualmente a las formas enunciativas que el presidente actual tiene a la hora de enfrentar críticas. Son en general formas muy despreciativas, mandriles, soretes, corruptos, ensobrados, econochantas, sindigarcas, por nombrar algunas, la lista sigue. Entonces, se discutía en ese programa de televisión si estas formas de referirse a los críticos no generaba un ambiente propicio para la violencia. Ahí, en ese programa, aparece un defensor de esas formas del presidente. Y apela a dos argumentos, y esto es lo que a mí me interesaría analizar. El primer argumento tiene que ver con desestimar, por ejemplo, que el epíteto de periodistas ensobrados sea una expresión violenta, argumentando que, comillas, violento es salir a la calle en el conurbano y que te maten por 2 monedas sin que el Estado provincial haga nada. Ese es el argumento, ¿no? O sea, no es violento decirle ensobrado a un tipo, sino que violento es no poder transitar por las calles por miedo a morir en un asalto. Este razonamiento no es necesariamente falaz si el objetivo fuera priorizar la gravedad de la violencia física frente a la verbal, en un debate sobre políticas públicas, por ejemplo, pero sí creo yo es falaz si se usa para negar que el insulto puede ser una forma de violencia. Esto es, los que nos dedicamos a la lógica también, una falacia que podríamos denominar la falacia del falso dilema,
presento solo dos opciones extremas, insultar versus violencia mortal, como si fueran las únicas posibilidades, ignorando que existen grados intermedios de violencia no físicas. Por ejemplo, las agresiones psicológicas. Hace pocos días el presidente tildó a la vicepresidenta, por ejemplo, de burra y traidora, ¿no? Eso fue lo último que el presidente dijo, pero además tenemos muchos otros ejemplos de la vida cotidiana. Ese invitado que defendía las formas del presidente además esgrimió otro argumento que me parece más interesante. El argumento dice lo siguiente: estamos hablando siempre de un personaje que defendía las formas del presidente. Y dice esto, escuchen porque es muy interesante: la palabra piedra no es una piedra. Esta es una formulación muy interesante porque juega con el lenguaje para ilustrar una distinción entre una expresión lingüística y un hecho físico. Es decir piedra no lastima como una piedra real. Entonces, decir cosas hirientes no es equivalente a agredir físicamente. Este razonamiento es engañoso, pero parte de algo cierto. Hay una distinción ontológica entre lo material y lo simbólico. Una piedra real tiene masa, ocupa espacio, puede romper un vidrio o lastimar un cuerpo. En cambio, la palabra piedra es un signo arbitrario, es decir, es una combinación de letras o sonidos que representa el objeto, pero no es el objeto. Por ende, si yo digo piedra, no rompo un hueso. Si tiro una piedra, eventualmente sí. Ergo, las palabras no tienen el mismo estatus que las acciones físicas. Ese es el razonamiento. Esto, evidentemente, es un razonamiento que puede parecer impecable, pero es engañoso, no por lo que dice, sino por lo que esconde. ¿Y qué esconde este razonamiento? Esconde que el lenguaje no solo es representación simbólica, sino que el lenguaje es performativo. El lenguaje es acción. El lenguaje actúa en el mundo. La palabra piedra no es una piedra, es cierto, eso en un sentido semántico, pero eso no implica que el lenguaje sea inocuo. No toda palabra es solo palabra. Algunas expresiones actúan, transforman, realizan actos. Los declaro marido y mujer. Bueno, yo me casé hace 4 meses, con lo cual esa frase me retumba todos los días, ¿no? Estás despedido. Bueno, si yo mediante el lenguaje insulto, humillo, amenazo o manipulo, perfectamente puedo alterar la vida psíquica, emocional e incluso física de una persona. Las palabras disparan emociones que pueden ser buenas, por ejemplo, incentivar la autoestima, pero también pueden activar estrés, ansiedad, miedo o retraimiento social. Me cuesta mucho pensar que este tipo de uso del lenguaje coexista con el grito de ¡viva la libertad, carajo! Porque ni siquiera me parece válido el argumento de la libertad de expresión. Es decir, apelar a la libertad de expresión para justificar el abuso verbal es una forma de encubrir el poder abusivo bajo una apariencia de neutralidad democrática. Y eso, un análisis filosófico del lenguaje, debiera poder nombrarlo y desenmascararlo. Nombrarlo es, para mí, tratar de llamar a las cosas por su nombre. Para mí, esto no es liberalismo, o al menos no lo es en el sentido en como yo lo entiendo.
Como bien dijo Cristian, la democracia liberal, en su concepción moderna, se funda sobre un ideal racionalista, la posibilidad de una deliberación pública, libre, donde ciudadanos autónomos intercambian razones, confrontan ideas y construyen decisiones colectivas a través del diálogo argumentativo. Este ideal no es puramente procedimental. Descansa sobre una profunda tradición filosófica que valora la dignidad del individuo, su capacidad de juicio y su derecho a participar sin coerción en la esfera pública. En ese marco, la argumentación ocupa un lugar central. No se trata la argumentación solo de una técnica retórica o de una forma educada de discutir. Argumentar implica reconocer al otro como un interlocutor válido, aceptar que nuestras creencias pueden ser revisadas y que el conflicto de ideas es inherente a una sociedad plural. Un gran filósofo contemporáneo que vive aún, Jürgen Habermas, plantea que el espacio público democrático requiere, dice él, condiciones de simetría comunicativa, igualdad de participación, libertad de expresión y apertura al disenso. En ese sentido, el liberalismo democrático, entendido como el régimen que articula derechos individuales, gobierno representativo y leyes, necesita de ese tipo de racionalidad pública para sostenerse. No basta con elecciones periódicas, es indispensable una cultura política que valore la discusión argumentada, el respeto por las minorías, la autonomía individual y la legalidad. Sin estos elementos, la democracia corre riesgo de ser vaciada de contenido y reducida a una mera aritmética electoral. Esta matriz, por supuesto, lo ha planteado Cristian también, siempre ha tenido detractores. Cristian se detuvo en la crítica al liberalismo por parte del llamado socialismo real, comunismo. Nosotros podríamos en nuestra propia historia pensar en la crítica a este modelo liberal a partir de los totalitarismos que nos han gobernado en las sucesivas dictaduras militares, pero me parece que hoy tendríamos que pensar en nuevas formas de socavamiento a estos ideales del liberalismo político que ya no pasan por los militares, tal cual nosotros los hemos caracterizado en la historia política del siglo XX. Yo creo que desde hace un buen tiempo a esta parte hay lógicas políticas en sociedades democráticas, en el sentido procedimental, que van, como decía recién, socavando los fundamentos argumentativos del liberalismo democrático. Y yo sé que acá me voy a ganar algunos enemigos con esto que voy a decir, pero lo voy a decir igual. Yo creo que el populismo constituye una amenaza a esta idea regulativa del liberalismo que yo estoy planteando. Lo que ocurre es que el populismo ha adquirido un cierto lustre, una resignificación que la academia en el último tiempo abrazó como una suerte de estadio superador de las democracias liberales y parlamentarias, a través de algunos teóricos, Ernesto Laclau, etcétera, etcétera, que vieron en el populismo formas de encarnación en liderazgos como en nuestra región llevaron adelante
figuras como Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Lula en Brasil o Néstor y Cristina Kirchner en Argentina. Pero hay que recordar que el populismo en la historia tuvo y tiene también otros protagonistas. Getúlio Vargas en Brasil, Víctor Orbán en Hungría, Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil, Giorgia Meloni en Italia, Vladimir Putin en Rusia, e incorporo en este listado a Javier Milei en Argentina. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver Putin y Milei? O el propio Trump y Milei. Trump, podrían decir ustedes, es proteccionista en lo económico, Milei es aperturista, uno es conservador, el otro es anarcocapitalista en estas definiciones. Son cortinas, denominaciones o formas artificiales de construcción identitaria, ideológica. Pero el populismo no es simplemente una ideología, sino, reitero el término, una lógica política. Esa lógica política, de derecha o de izquierda, en lugar de promover el debate racional, tiende a simplificar la complejidad social a través de una dicotomía moral. Pueblo-antipueblo, nación-colonia, ciudadanos puros inmigrantes en Europa, fuerzas del cielo, casta corrupta, son todas construcciones binarias que buscan conseguir tres cosas: desactivar la deliberación, deslegitimar al adversario y sustituir el diálogo por el discurso emocional, polarizante e identitario. Esa idea de identificación absoluta entre el líder y el pueblo no es algo nuevo en nuestro país. Creo yo, es consustancial, por ejemplo, a la idea movimentista del primer peronismo. Peronistas somos todos, decía Perón en una especie de broma, ¿no? Cuando conocen la anécdota esa, a Perón le preguntan, bueno, cómo estaba compuesto el arco ideológico del país, y bueno, hay un 20% de radicales, un 10% de comunistas, un 15% de conservadores, y los peronistas, no, peronistas somos todos, decía Perón. Bueno, esa idea de peronistas somos todos siempre me ha motivado la siguiente reflexión. Si todos somos uno, entonces, ¿dónde está el otro? ¿Hay otro? Cito a Milei ahora hace unos días en el Derecha Fest, ese festival que armaron en Córdoba. Fíjense lo que dice Milei: nos movemos como uno y así vamos a aplastarlos en las urnas. Pienso Cristina hablando solo en cadena nacional, evitando intermediarios. Pienso en Milei yendo al Congreso, pero hablando de cara a sus seguidores, dando la espalda al Parlamento. Son gestualidades que buscan lo mismo: oponerse al otro. Ese otro puede asumir la forma de un cipayo, puede asumir la forma de una casta y representar de manera exclusiva y excluyente a ese supuesto verdadero pueblo o a la, comillas, gente de bien. Nuevamente cito a Milei en el Derecha Fest: estamos en guerra y la única forma de vencer al mal organizado es con el bien organizado. Hace 2 días lo dijo Milei esto. En este sentido yo coincido con lo que dijo hace unos pocos días Camila Perochena, una colega, amiga, historiadora,
otra víctima, dicho sea de paso, del destrato del presidente, en un reportaje que salió en Clarín. Camila dice que tanto Milei como Cristina son guerreros memoriales que entienden que la batalla cultural requiere una narrativa histórica. Eso dice Camila. Por supuesto que difieren en la narrativa. La narrativa de Cristina es heredera del revisionismo histórico de los años 30. La narrativa de Milei yo diría que es antiacadémica y antiintelectual, al menos en la confrontación que el propio Milei propone con las visiones historiográficas que surgen en las instituciones académicas como las universidades y el CONICET. Sea como sea, yo en lo personal estoy alejado de ambas narrativas. No soy libertario ni soy populista. Para mí son formas regresivas. No van del mito al logos, como planteaba Cristian recién, sino que van más bien del logos al patos, del espacio compartido de razones al repliegue sobre identidades emocionales. Yo reivindico otra cosa. Reivindico un liberalismo progresista. Y sé perfectamente que hablar de progresismo hoy es estar estigmatizado o, en el mejor de los casos, naufragar en la obsolescencia. Soy consciente de que estoy fuera de catálogo hablando de esto. Pero si yo intentase responder a la pregunta que me hice al inicio respecto a qué condiciones deben cumplirse para que algo pueda ser denominado liberal en el sentido de mi defensa a esa idea, yo diría el fortalecimiento de la racionalidad pública, el compromiso con la argumentación como práctica política y el reconocimiento de la diversidad como valor constitutivo de la democracia. Y creo firmemente, vuelvo a mi campo de la filosofía analítica, que no fue inicialmente una filosofía ocupada en reflexionar sobre lo político, sin embargo creo que la filosofía analítica puede ayudar desde alguna de sus herramientas a analizar y clarificar conceptos, identificar supuestos ocultos o contradictorios, desarticular discursos ideológicos que abusan del lenguaje y mejorar la precisión y la coherencia de nuestras teorías y de nuestros argumentos. En definitiva, y a pesar de que hace muchos años que me dedico a la filosofía teórica, sigo luchando, aspirando a que la filosofía no sea un lujo teórico, sino una herramienta para poder sustentar la idea, tal vez utópica, de un orden basado en la dignidad, en la razón y en la libertad. Bueno. Bueno, se puso lindo. Yo voy a abordar el tema desde otro lugar y es probable que después surjan discrepancias en el debate, pero la verdad que me motiva este panel. Yo voy a abordar la situación política o el análisis político de un discurso que es el discurso del liberalismo político. Y yo, a diferencia de lo que planteó Cristian, yo separo el liberalismo político del liberalismo económico. Yo creo que son cosas absolutamente diferentes, si bien en algún momento una pudo tomar parte de los elementos discursivos, o sea, el liberalismo económico pudo tomar parte de los elementos discursivos
porque le favorece. Nosotros pensamos, cuando digo nosotros, un poco me paro en la cátedra donde trabajo. Nosotros pensamos los discursos políticos como parte de la lucha política. Por eso, de entrada les decía que partimos de analizar la política desde una teoría del poder. Básicamente una teoría que analiza que la política es conflicto, si bien también hay momentos de consenso, pero el consenso nunca es total ni permanente. Y la sociedad humana es una sociedad donde los conflictos surgen, a veces esperadamente, a veces inesperadamente, pero es una sociedad donde el conflicto es casi, digamos, constitutivo de las relaciones humanas. En ese sentido, en el conflicto siempre se dan luchas, se dan estrategias para lograr los objetivos, se dan relaciones de amigos y enemigos, de aliados, que a veces son coyunturales, a veces son transitorios, pero a veces también esos enemigos duran mucho tiempo. Entonces, para nosotros, la fuerza es uno de los medios de lucha, los recursos económicos son medios de lucha, pero también son medios de lucha los discursos. Entonces, cuando analizamos e intentamos analizar el liberalismo político, no pude hacer otra cosa que arrancar o tratar de ver dónde arrancó este discurso del liberalismo político y en qué contexto de luchas se fueron dando y fue surgiendo, ¿no? Y acá me apoyo en lo que decía Cristian, ¿no? En ese siglo XVII inglés, que me parece que es el punto clave para poder analizarlo. Siempre hubo, a lo largo de la historia, hubo luchas por causas que se consideraban la libertad. Lucha por la causa de la libertad, ¿no? Hubo, a lo largo de la historia, siempre aquel grupo o aquel sector o aquel individuo que se ve restringido en algo y que desea algo, piensa que hay obstáculos, entonces está luchando por la libertad, para lograr algo que no tiene, porque alguien se le impide o algo se le impide. Entonces siempre hubo causas por la libertad, ¿no? Pensemos en los esclavos que luchaban por la libertad. ¿Qué pasó en ese siglo XVII para que esto se convierta ya, esta lucha por la libertad que se dio en todos los tiempos y lugares, que se convierta ya en una, digamos, en una doctrina política? ¿Qué pasó? Hubo una confluencia, a mi entender, de procesos históricos de lucha por distintas causas que distintos actores consideraban que eran luchas por la libertad, que confluyeron en una especie de nudo histórico en ese siglo XVII inglés. Básicamente, ¿cuáles fueron? Uno de ellos, la lucha por la tolerancia religiosa, ¿no? Esa salida de la Edad Media con ese poder enorme de la Iglesia, impregnando toda la vida social, la crisis que se genera en el siglo XVI por los distintos tipos de reformas, va a impactar en ese siglo XVII inglés de una manera muy especial. Si ustedes lo recuerdan, ¿no? En Inglaterra, en el siglo XVI, al inicio del 1500, Enrique VIII rompe con la Iglesia de Roma, creando su propia iglesia, la Iglesia Anglicana, y va a transcurrir todo ese siglo XVI, donde gobernaba la dinastía Tudor,
va a transcurrir con fuertes tensiones entre la Iglesia anglicana y la Iglesia católica. ¿Qué va a pasar en el siglo XVII cuando ya cambia la casa dominante inglesa y se instalan los estuardos? Los estuardos venían de Escocia, que venían con otra religión, si bien eran cristianos, pero venían con una tradición calvinista muy fuerte. Y va generando un conflicto religioso cada vez más agravado. ¿Por qué? Porque los ingleses venían defendiendo fuertemente la religión anglicana, que era una religión muy similar a la católica, pero la cabeza de la religión no era el Papa, sino era el rey de Inglaterra. Con una mirada, empieza a chocar en el siglo XVII con esta expansión del calvinismo, que tenía primero, otra manera de interpretar la religión y otra organización de la religión. Y paralelamente seguía el conflicto con la Iglesia Católica, donde está la famosa conspiración de la pólvora, ¿no? Donde incluso atentaron, los católicos atentaron o querían atentar, al final no logró su objetivo, contra el Parlamento y contra el rey de Inglaterra. O sea que las tensiones religiosas en ese siglo XVII fueron enormes. Ese conflicto central religioso se emparentaba también con la defensa de lo nacional inglés. ¿Por qué? Porque en la conciencia inglesa de ese tiempo, el catolicismo no solo era una religión adversa a la que sostenía el gobierno inglés, sino que estaba en cabeza del Papa, que era considerado un príncipe extranjero. Entonces, no solo fue una discusión religiosa, sino fue fundamentalmente un conflicto político. Y como uno de los Estuardo, el segundo, Carlos I, se casa con una católica, sus hijos podían ser católicos. Y esto generó un conflicto político, religioso enorme. Condujo a una guerra civil, donde escribe Hobbes, sobre la que escribe Hobbes, que Christian hacía referencia. Una guerra civil atravesada fuertemente por dos disputas. Por un lado, la concentración de poder que tenían los estuardos. O sea, los estuardos no solo tenían esta trama religiosa complicada, ¿no?, al tener dentro de su familia católica, sino que como venían de Escocia, también tenían una visión absolutista del poder monárquico. ¿Qué pasó en ese siglo XVII? La guerra civil enfrentó, por un lado, a la monarquía, pero también a sectores del Parlamento que veían perder cada vez más poder. En esa guerra civil tiene un nivel interesante de complejidad para los que lo quieren profundizar. Termina en la abolición de la monarquía, que le cortan la cabeza al rey Carlos I, se instaura una república, pero en una república prácticamente sin la idea de república que tenemos ahora, en sentido de libertad, era prácticamente un gobierno despótico de Cromwell, que era el líder del ejército recientemente creado. Este escenario de conflicto, de guerra civil, de pérdida de derechos y de poder de la nobleza, por este proceso de concentración del absolutismo, va a derivar
a la muerte de Cromwell, en la restauración de la monarquía inglesa en manos de los Estuardos, primero con Carlos II y luego con Jacobo II. ¿Qué pasa ahí? Jacobo II se confiesa católico. Entonces, el nivel de conflictos entre dos grandes aspectos, el religioso y la lucha contra el absolutismo, son dos grandes luchas por libertades que van a confluir en esa revolución gloriosa que mencionaba Cristian recién, donde ganan los protestantes, lo expulsan a Jacobo II, en la Declaración de Derechos, que es la declaración donde se fija cómo va a ser la sucesión del nuevo rey, se prohíbe que sea católico el nuevo rey, se instaura un gobierno protestante, pero a la vez se le limita el poder al rey absoluto, o sea, todas las cosas que había hecho Jacobo II, se limita en esa carta los poderes del rey y se establece un gobierno de soberanía dividida. Por un lado, el rey y por el otro lado el parlamento. Compartían un nuevo modelo de organización política. O sea que en Inglaterra el absolutismo cae con esa revolución gloriosa de 1688. ¿Qué surge acá? Y acá es donde escribe Locke. En ese escenario escribe Locke. Y Locke no era un teórico encerrado. Locke era un hombre jugado claramente a favor de esa revolución gloriosa. De una revolución que, por un lado, limitaba el poder de la monarquía absoluta, que le hacía perder derechos no solo a la nobleza, sino también a montones de sectores que no eran nobles, muchos eran ricos, porque en Inglaterra se da un fenómeno interesante a partir del siglo XVI, que fue cuando se venden los bienes de la iglesia, las tierras de la iglesia, ¿no? Se va generando una nueva clase social, rica pero no noble, terrateniente pero no noble. Entonces, en ese juego de pérdida de poder de todos estos sectores, que estaban representados en el Parlamento, se logra ponerle límite al poder absoluto del monarca y se genera un modelo político de poder compartido, poder limitado. Y por el lado religioso, Locke escribe las Cartas de la Tolerancia, donde va a plantear la necesidad de que la religión no se meta en las cuestiones del Estado, pero que el Estado tampoco se meta en las cuestiones religiosas. Entonces, acá se ve en este nudo histórico cómo surgen dos grandes limitaciones al poder absoluto, que era quien amenazaba la libertad de todos esos sectores que veían perder sus derechos por la profundización de la monarquía absoluta, y por otro lado trataba de recomponer con la tolerancia religiosa esa guerra, esa lucha que se venía dando durante ese siglo en materia religiosa. Pero ¿qué decía la Carta de Tolerancia de Locke, que después es recogida también por una ley del Parlamento? Tolerancia religiosa para todos menos para los católicos y para los ateos. ¿Por qué para los católicos no? Porque los católicos, decía Locke, no es problema ser católico, no es problema que se crean que cuando comen pan comen el cuerpo de Cristo, o que interpreten la religión como quieran. El problema del católico es que obedece a un príncipe extranjero que es el Papa. Y a los ateos los prohibía porque decía que quien no podía
comprender a Dios, no podía valorar las cosas, dónde está lo bueno. De ahí, de ese momento histórico, se va construyendo en esas estrategias de lucha, a esto es donde yo quiero ir, hay estrategias de lucha y estrategias victoriosas de lucha que van conformando esta idea y estos principios del liberalismo. Si nosotros lo leemos a Locke solo y lo traspolamos acá, no vamos a entender qué estaba diciendo Locke cuando enunciaba su teoría de poner límite al poder del gobierno, donde obligaba al gobierno a respetar los derechos de vida, de libertad, de propiedad, como dijo bien Cristian. Lo que estaba haciendo era defendiendo a determinados actores políticos de ese conflicto de la Inglaterra del siglo XVI. Eso estaba haciendo. Cuando las estrategias dan resultado, cuando los sectores que ganan se van consolidando, van tomando muchos de las estrategias, las van institucionalizando, van construyendo discursos justificativos de esas estrategias. Y así se puede ir progresando una idea, puede ir desarrollándose, puede ir cambiando, puede ir mutando, pero en ese momento, que fue constitutivo para mí del pensamiento de lo que hoy llamamos liberalismo político, va a generar a partir de esa situación un núcleo fundamental, y en esto me parece muy interesante lo que planteaba Mariano, como nudo central del liberalismo político, la asignación de derechos a los individuos. Los individuos tienen derecho por ser individuos. Ya no tienen derechos por ser parte de un colectivo, sino que tienen derechos por ser personas, individuos. Locke lo fundamentaba en el derecho natural, ¿no? Acoto algo de lo que decía Cristian. Locke decía, los derechos son previos a la formación del gobierno del Estado, son derechos naturales que los hombres a través de la razón lo captan. Lo que pasa, lo que decía él, que como cada uno interpreta sus derechos de una manera diferente, se necesitaba un tercero para ordenar ese conflicto, porque si no se iba al estado de guerra. Pero dentro del derecho natural, Locke decía que no sé cómo se apropiaba el hombre de las cosas a partir del trabajo, ¿no? La naturaleza estaba al servicio del hombre, el hombre a través del trabajo se apropiaba de la naturaleza. Pero no podía apropiarse de lo que quería, podía apropiarse con el límite de lo que podía serle útil utilizar con su vida. O sea, yo no me puedo lo que alcanza con sus manos. Yo creo que apelaba a la metáfora de la mano, lo que me entra. Exacto. Tengo y después veo qué hago. No. Lo que puedo adquirir es lo que me sirve para vivir y lo que puedo usar. El resto, si yo desperdiciaba, mataba un animal o 5 animales y me comí un pedacito, ahí estaba en contra del derecho natural. Entonces, él le va a buscar la vuelta y va a decir, el hombre desarrolló el dinero a través de los metales fundamentalmente para poder acumular. Pero bueno, vuelvo a esta idea. Los derechos pasaron a ser centrales como una estrategia de defensa ante el poder absoluto del rey. En esa revolución se estableció tribunales que no dependían solo del rey, se fueron estableciendo tribunales que se conformaban con el apoyo parlamentario, incluso la Cámara de los Lores era la encargada de juzgar a los nobles. O sea, son estrategias que se van dando para una lucha determinada y específica. ¿Qué va a pasar después? Montesquieu,
muchos años después, cuando habla de la división de poderes, se va a apoyar en esa revolución inglesa de 1688 y lo va a dar como ejemplo. ¿No? Es decir, bueno, Montesquieu, que era un noble, ¿no? que venían en este proceso en Francia de consolidación del absolutismo, va a decir, tomemos el modelo inglés, que es un modelo que le impone límites a ese poder absoluto que viene para lo que ellos consideraban su libertad. Los nobles consideraban, y uno lee textos como, por ejemplo, el de Edmund Burke, que hace una crítica a la Revolución Francesa y defiende la Revolución Inglesa, ¿no? ¿Qué estaban defendiendo? Lo que para otros eran privilegios que tenían los nobles. Ellos lo consideraban derechos. Estaban defendiendo esas cosas que antes del proceso de la monarquía absoluta tenían en el medioevo, como la monarquía absoluta le iba quitando derechos a esos nobles, decían que este violaba la libertad. Entonces generaron estrategias para ponerle límites y recuperar esos privilegios o derechos. Entonces voy a esto. Siempre hay lucha, siempre hay disputa, siempre hay enemigos. También hay aliados y hay amigos. El liberalismo, o estas bases del liberalismo, por algo John Locke es considerado el padre del liberalismo, obedecía a un conflicto determinado en esa Inglaterra, y muchos de esos principios y de esas estrategias fueron utilizados por otros actores políticos en otros lugares y lo fueron apropiándose, y así se fue construyendo la tradición del liberalismo político. Sectores franceses que se veían acorralados por el poder del rey apelaban al liberalismo político para influir, y así. Y así se van construyendo las instituciones políticas. Pero lo bueno, y yo lo defiendo a esto, es que nos dejó, esa lucha nos dejó herramientas valiosísimas para pensar la sociedad actual. Muchas perduraron en estos 300 y pico de años, otras no. En algunos países duraron un tiempo, en otros duraron más. Siempre hay lucha, siempre a veces conviene para un sector defenderlas y en otro momento conviene no defenderlas. Pero nos dejaron una herramienta extraordinaria, que es esto de la asignación de derechos a los individuos. Y la construcción de un poder judicial que defienda y proteja esos derechos. Ese legado que se da en esa institución, esto de tener autonomía, que el individuo puede tener autonomía, que el individuo deja de tener heteronomía, donde otro me impone la norma a mí, sino que yo puedo ser parte en la construcción de la norma sobre la sociedad. Y de construir la sociedad en la que yo quiero vivir, y por eso la participación política en las elecciones, por eso el derecho a la libre expresión, por eso el derecho a tener la religión que quiero, ¿no? Todas esas cuestiones de defensa de la autonomía de los individuos, poniendo límite al Estado, como decía Locke, ¿no? ¿Cuál era lo que le decía Locke? Le vamos a dar el gobierno, pero no como Hobbes, que podía hacer lo que quería el soberano, sino que ese gobierno debía respetar los derechos naturales de los individuos. Si no los respetaba, ese podía caer. Si no los respetaba, estábamos volviendo al estado de naturaleza. ¿Por qué? Porque el compromiso para darle ese poder de gobierno era mientras mejorara la situación anterior que tenían los individuos en su estado de naturaleza. O sea, venía a garantizar que se efectivicen esos derechos naturales, no a
a sacármelo como podía ocurrir en Hobbes. Entonces, esta construcción heredada de ese escenario político determinado fue un valor para la cultura occidental. Es un valor para la cultura occidental. Va siguiendo la historia, algunos la van defendiendo, otros no, otros la defienden cuando le conviene y cuando no le conviene no lo defienden. Y acá me diferencio del planteo del amigo. El liberalismo económico en algún momento le sirve el liberalismo político, pero en algún momento le es un problema. En algún momento, cuando esa comunidad o esa asamblea del pueblo que elige decide algo que a las oligarquías, y digo oligarquía en el sentido aristotélico, de una minoría que quiere gobernar para ellos mismos y no para el conjunto, lo que en términos aristotélicos sería una aristocracia, ¿no? En Aristóteles, ¿no? La aristocracia era un grupo que gobernaba para todos, la oligarquía un grupo que gobernaba para ellos. Cuando hay oligarquías económicas, fundamentalmente poderosas, ya diríamos entrando en el siglo XIX, cuando hay oligarquías económicas, ya no me sirve o no le sirve a esa oligarquía el liberalismo político. Ya no le funciona a su estrategia. Entonces, no van de la mano el liberalismo económico con el liberalismo político. Quizás en alguna etapa puede ser, pero en otras no. Y acá tomo lo de Mariano. Me parece que estamos en un momento donde se declama el liberalismo, pero es liberalismo para los poderosos o es liberalismo para los que se mueren de hambre. No es un liberalismo político como el que sostuvieron en el siglo XVII, en el siglo XVIII, algunos sectores en el siglo XIX, incluso en el siglo XX, muchos sectores y muchos países sostuvieron el liberalismo político, pero cuando esa participación popular, ese derecho de todos, conspira contra sus intereses oligárquicos, ya ahí no me importa. Yo tenía un profesor que decía, de derecho político, que decía que es un fascista, decía, es un burgués asustado. Bueno, me parece que estamos viviendo eso, porque ¿dónde está el liberalismo en no poder hacer una manifestación por la calle y hacerlo por la vereda? ¿Dónde está el liberalismo cuando no dejo que los periodistas hablen libremente y los ataco? Ahí no hay liberalismo político. Ahí hay una estrategia de grupos determinados que quieren, utilizando el discurso o el nombre de liberalismo, están tratando de llevar un proceso de acumulación económica que ellos consideran legítimo, pero que lo hagan desde otro lugar, que no lo hagan desde el liberalismo, porque esto es liberalismo interesa. Y para cerrar y pasar al debate, vuelvo a Aristóteles, porque Aristóteles dijo algo que para mí es central en el análisis político. Aristóteles dijo, para hacer una constitución, que se refería a un sistema político, hay que pensar en tres cosas: en el individuo, en el país y en los vecinos. ¿Qué estaba diciendo con vecinos? Hoy, ¿qué serían los vecinos? Hoy los vecinos de todo el resto del mundo. Hoy, en la época de Aristóteles eran las comunidades políticas que estaban cerca. Ese elemento geopolítico es fundamental para poder analizar la política. Porque si nosotros no entendemos que hay países con vocación colonial, hay países con vocación de usufructuar los bienes y los recursos humanos, materiales de otros países, que tienen políticas
para hacer eso, si no ponemos ese componente, nos va a estar faltando un elemento de análisis. No nos basta hacer un análisis solo hacia adentro de un país. Hay que ver qué pasa con los vecinos. Los vecinos quieren algo que yo tengo. Los vecinos me quieren imponer cosas. O tenemos una relación de vecindad respetuosa, recíproca. Entonces, creo que el desafío... Y es primigenia en Smith esa idea. La idea de la frontera es propia del liberalismo económico original. La idea de mirar al vecino. Es la propiedad privada, la fuerza de policía del Estado para garantizar el libre comercio de los bienes hacia adentro y la idea de la defensa de la frontera. O sea, lo que vos decís es originario en el liberalismo. ¿Qué pasaba, y tomándolo de Candela, qué pasaba en ese siglo XVII inglés? Se estaban peleando con los holandeses a ver quién controlaba los mares. Se estaban peleando con los españoles para ver si podían comerciar con América. Y al poco tiempo se dio la guerra de sucesión española, donde se le abre, con el triunfo inglés y holandés, se le abre los puertos americanos a los ingleses. O sea, estaban disputando mercado, estaban disputando a ver cómo me apropio de la riqueza de uno que trato de sacarle las cosas. Bueno, eso siguió. Entonces, si nosotros no analizamos la cuestión geopolítica, si no analizamos ese elemento, nos va a faltar un pedazo para el análisis. Entonces, vuelvo a eso y cierro con esto de Aristóteles, ¿no? Pensar en el individuo, pensar en el país, pensar en los vecinos. Creo que el gran desafío que tenemos es cómo, respetando estos principios del liberalismo político, del respeto de la autonomía del individuo, de los derechos y las garantías, de que el Estado no avance sobre esa autonomía, cómo podemos construir, y muchas teorías lo han intentado y muchos gobiernos lo han intentado, cómo armonizamos esa situación del individuo con lo colectivo. Este me parece que es el desafío. Sin destruir al individuo, pero entendiendo también que una comunidad necesita encontrar una estrategia colectiva para poder garantizar el bienestar de esa comunidad. Los contractualistas no daban ese salto a la política para proteger a los individuos, para proteger a esos pueblos, no para que se destruyan. Si no, se hubieran quedado en el estado de naturaleza. Y yo creo que el liberalismo extremo que hoy se está declamando nos lleva al estado de naturaleza. Al todo contra todo, que el más fuerte gane, aunque ese más fuerte ya no sea físicamente, sino con recursos. Estamos volviendo este liberalismo extremo económico, que para mí no es liberalismo, nos lleva al estado de naturaleza, que es la negación del liberalismo político. Así que bueno, un poco bien. eso. Bueno, es tarde. 9 menos 20, pero...